Buenos días a todos. Les saluda Ángela Córdoba, directora del área comercial del estudio Muñizica. Siendo las 9:33, les doy la bienvenida a este webinar en materia de comercio exterior y derecho laboral. Este webinar ha sido organizado por nuestra oficina regional de ICA y abordaremos temas en comercio exterior como las ventajas de la certificación como operador económico autorizado para las empresas agroexportadoras, cuyo desarrollo estará a cargo del doctor César Alba, y en materia laboral trataremos la contratación del personal y derecho de preferencia en el sector agroexportador, que estará a cargo del doctor Alfredo Velázquez. Le cedo la palabra al doctor Jorge Girao, socio director de nuestra oficina regional de ICA, para que los pueda saludar. Muchas gracias, Ángela. Buenos días con todos, las presentes y los presentes a este webinar regional que efectivamente estamos organizando por el estudio. Como todos ya deben conocer, seguimos ofreciendo estos eventos especializados en derecho y con la colaboración de nuestros socios que tenemos en la firma legal. Y en esta oportunidad, como muy bien lo ha dicho Ángela, tendremos la ocasión de tener dos exposiciones, una sobre comercio exterior y la siguiente sobre derecho laboral, y especialmente sobre los temas que tienen que ver con el régimen agrario. En la metodología de este evento ya la conocen todos ustedes, las preguntas las pueden formular y se van a ir absorbiendo luego de cada exposición. Consideramos que vamos a tener 1 hora de exposición, 20 minutos para cada expositor y 10 minutos para absorber las inquietudes que ustedes tengan a bien formular. Sin más preámbulo, voy a permitirme presentar al primer expositor que tenemos en la mañana. Es el doctor César Alba. Él es máster en Comercio Internacional por la Universidad de Alicante, en España, candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Aduanero y Comercio Internacional, con el título de oficial de aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas del Perú, y entre otros pergaminos más que tiene nuestro expositor. Hoy en día es asesor y auditor de empresas que desean obtener o cuentan con la certificación gubernamental como operador económico autorizado OEA. Programa auspiciado, como todos ya sabemos, por la Organización Mundial de Aduanas. Y además es vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Sin más comentarios y palabras, voy a darle el pase a mi socio y amigo, el doctor César Alba. Adelante, César. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días con todos ustedes. Hola Alfredo, hola Rocío, hola Ángela y a todos los que nos acompañan, que en este momento veo que ya son más de 112 personas. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Como ya lo adelantaste, el tema que yo voy a ver es el tema de la certificación OEA, específicamente para lo que son los exportadores, que justamente es una campaña que la Administración Aduanera, la SUNAT, está haciendo en este momento, y que seguro muchos de ustedes han podido recibir, digamos, como una invitación por parte de ellos. Permítame hacer esta presentación en PPT, que en este momento estoy pasando a compartir. ¿Me confirman si ya la pueden ver, por favor? Sí, correcto, César. Excelente, gracias. Miren, este tema lo conversamos con Jorge previamente, porque si bien la certificación como operador económico autorizado ya viene de algunos años acá en el Perú, lo tenemos del año 2008, ya tiene 12 años, casi 13 años que viene funcionando. Lo cierto es que la Administración Aduanera, por lo menos este año, se ha propuesto incluir empresas exportadoras que puedan certificar o que puedan entrar en esta certificación, y evidentemente la Administración Aduanera es la que lo otorga. Ahora voy a indicarles cuáles son los detalles, grosso modo. Entonces, tenemos un momento en el que, digamos, la Administración Aduanera, digamos, se ha parado, digamos así, y se ha puesto a observar quiénes son los que están conformando todo el grupo de empresas certificadas como operadores económicos autorizados. Entonces, en ese rubro podemos decir, digamos, más o menos, en realidad es más de 200 empresas, exactamente creo que son como cerca de 202 empresas que a la fecha, digamos, han obtenido ya la certificación. De esas 212 empresas, la mitad son empresas importadoras.
Luego, digamos, poco más de 50 empresas son empresas exportadoras y el resto son operadores de comercio exterior, como por ejemplo los almacenes, agentes de aduana, las empresas de mensajería internacional. Entonces, bajo esa estructura, y en 12 años ya de tener esta certificación, digamos, en el Perú, la administración aduanera ha visto evidentemente que el número de exportadores es un número todavía bajo y para eso lo que está haciendo es invitar a muchas empresas a que puedan optar por esta certificación. Y ahí es donde justamente le decía, conversando con Jorge, nos comunicó de que muchas de nuestros clientes que están situados en Ica han recibido esta invitación de SUNAT porque como agroexportadores, pues evidentemente tienen operaciones de salida de sus productos. Siendo así, entonces, ese es el punto por el cual nosotros escogimos hacer este webinar en la que justamente como primer punto íbamos a tocar el operador económico autorizado enfocado para las empresas exportadoras. Lo primero que nos preguntaron acerca de esta, digamos, de esta certificación o de esta notificación o invitación que tuvieron de la SUNAT es, oye, la SUNAT viene a fiscalizarme y la verdad que no es así. La certificación OEA no es una fiscalización que la SUNAT hace de ustedes, sino más bien lo que quiere es que ustedes mejoren sus procedimientos como exportadores para que, digamos, haya una trazabilidad segura de los productos cuando son producidos y cuando son exportados, digamos, fuera del país. Entonces, lo que les pide la administración es que opten por esta certificación no con el ánimo de fiscalizarlos, no con el ánimo de saber cuáles son sus operaciones al detalle y sobre esa base ver cuáles son los puntos débiles y querer sancionarlos. No, todo lo contrario. Está dentro del mundo de la administración aduanera y la SUNAT, evidentemente, cuando uno lo mira, dice, claro, tenemos la parte que es netamente recaudatoria, la de tributos internos, y la de tributos aduaneros también tienen lo suyo. Sin embargo, el área de OEA, el área de operador económico autorizado que maneja la SUNAT, es un área, por experiencia se lo digo, porque tenemos el gusto, por lo menos, de tener ya casi 70 empresas que han sido certificadas como OEA, a las cuales nosotros hemos podido ayudar. Y por esa experiencia me atrevo a decirles que estamos lejos de pensar de que la administración lo que quiere es entrar a una empresa para poder fiscalizar y ver cuáles son sus procedimientos y sobre esa base, digamos, acotarlas, generar multas, pagos, etcétera, etcétera. No, sino que en realidad este es un programa que ni siquiera nace como una iniciativa del Perú, sino que nace como una iniciativa mundial. El Perú forma parte de todo un programa mundial que se denomina Operador Económico Autorizado en español, ¿no es cierto? En realidad en inglés se llama el programa SAFE, que es el que maneja la Organización Mundial de Aduanas, y en realidad la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, entre las cuales está la aduana del Perú, forma parte de este conglomerado que ha hecho que se establezca este programa de seguridad que lo que busca, en realidad, en buena cuenta, es que el comercio internacional sea un comercio internacional seguro, que las operaciones de ingreso, las operaciones de salida, de importación y exportación, sean operaciones seguras y que se evite utilizar el comercio internacional como un vehículo para poder hacer delitos de carácter internacional, como por ejemplo el narcotráfico, el terrorismo, el tema de lavado de activos, incluso la minería ilegal, evitar la minería ilegal, el tema de inclusive la madera, la explotación de madera ilegal. Entonces, este programa, no puesto, como le digo, o sea, el Perú y la aduana del Perú y esa área en específica es un área muy amigable y lo que busca es justamente, como les reitero, tratar de que los procedimientos de la empresa tengan, digamos, cierto orden, tengan cierta trazabilidad y eso, digamos, es muy beneficioso para las empresas. Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos, digamos, que deben de tomarse en consideración. En principio, como les decía, esta certificación se genera a raíz de lamentables hechos, que son los actos terroristas que tiene Estados Unidos en el año 2001, el 11 de septiembre, y los actos que posteriormente, digamos, surgen en España e Inglaterra también, que son actos terroristas que, digamos, lo que hacen es generar todo un terror, todo un miedo, un pánico, y cuando se pudo observar, digamos, cuáles eran los orígenes de los productos, digamos, que ingresaron a estos países de manera ilegal, se vio pues de que habían prácticas terroristas, de narcotráfico, etcétera, que, digamos, fueron de la mano con el comercio internacional y por eso estos países se dieron cuenta de que solos no podían, de alguna manera, combatir estos flagelos internacionales, sino que se requería un apoyo internacional. Por eso que este programa, digamos, es que se aprueba y por eso es que la Organización Mundial de Aduanas
es la que la hace suya y le comienza a sugerir que se implante en varios países. De hecho, este programa en Latinoamérica está, si no me equivoco, por lo menos en Sudamérica, la única aduana que no está involucrada aún es la aduana de Venezuela, pero de ahí todos los países con mayor avance o menor avance, digamos, ya tienen instaurado un programa y con empresas que de alguna manera forman parte de esta certificación. Todos, vuelvo a repetirles, todos en Sudamérica, en Centroamérica algunos países lo tienen, Panamá, por ejemplo, está a la vanguardia, por lo menos en Centroamérica. En Norteamérica todos los países lo tienen, porque acuérdense que solamente son 3, México, Estados Unidos y Canadá, los 3 ya tienen este programa de certificación. Tenemos Europa, que está a través de la Unión Europea metida con más de 27 países dentro de este programa. Lo tenemos en Asia, China está en este programa, Japón, Corea del Sur. Tenemos nosotros a Oceanía, ¿no es cierto? Nueva Zelanda, Australia, que también forman parte de este programa de seguridad internacional para lo que vendría a ser la cadena logística de ingreso y salida de mercancías. Entonces, ya es un programa mundial, y de hecho, como les vuelvo a repetir, los países reportan a sus empresas certificadas. Se supone que mientras más empresas certificadas tengamos, el país, digamos, debe traducir un comercio internacional más seguro. Entonces, siendo así, digamos, en el tema de exportaciones, acuérdense que nosotros, como identificación de riesgo, somos un país que tiene un problema de narcotráfico bastante grave, ¿no? Entonces, es ahí uno de los puntos por los cuales la administración aduanera viene fomentando de que las empresas exportadoras puedan entrar en esta certificación, porque les va a permitir, al tener esa trazabilidad, minimizar el riesgo o casi anularlo, o anularlo, de que utilizando el comercio internacional, en este caso las operaciones de exportación, se pueda filtrar algún tipo de mercancía ilegal, como en este caso es los narcóticos o digamos, productos de narcotráfico, ¿no? Bueno, en la actualidad, como le decía, del 2008 hasta la fecha, tenemos al programa que ha sido instaurado en el Perú. Primero entró por etapas. Al comienzo el importador no podía entrar en este programa, sino fue destinado específicamente al exportador, a la gente de aduana, al almacén aduanero, y ya con el tiempo, aproximadamente ya hace unos 4 años atrás, el importador, junto con las empresas de servicios de entrega rápida, que son los courier, DHL, TNT, etcétera, UPS, son empresas que también van a poder certificar o a tener esta certificación como operador económico autorizado. Entonces, ahora, de hecho, digamos, hay condiciones para poder obtener esta certificación, ¿no? Y yo siempre digo que de las 4 condiciones generales, las 3 primeras no son muy complicadas para las empresas de cumplir, sobre todo cuando son empresas serias, empresas que ya tienen operaciones maduras, operaciones que ya vienen realizando en el mercado, digamos, hace un tiempo atrás. Por ejemplo, le piden como primer punto que cuente la empresa con una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa tributaria vigente. ¿Qué significa eso? Básicamente que se acredite que cumplen su cronograma de declaración de impuestos cuando debe ser, han pagado los impuestos anuales cuando han debido hacer, han presentado sus registros cuando lo debieron de hacer. Entonces, eso es básicamente un cumplimiento del día a día que tienen las empresas. Lo segundo, contar con un sistema de registros contables y logísticos que permitan trazabilidad de las operaciones de comercio exterior. No es otra cosa que contar con un ERP, tipo, digamos, un sistema que me permita hacer la trazabilidad de mis operaciones, de que, por ejemplo, yo coloco una orden de compra en el exterior hasta que la mercancía ingresa acá a mi almacén, o viceversa, ¿no? O sea, cuando yo, digamos, compro localmente insumos o del exterior para luego producir bienes y luego mandarlos al exterior. Ese ERP, digamos, seguro que ustedes conocen uno que se llama el SAP, ¿no es cierto? Que es uno de los tantos ERP que existen, porque pueden haber ERP a medida de las empresas y eso es totalmente válido para cumplir con este segundo requisito. El tercero es contar con solvencia financiera debidamente acreditada. Para eso, o sea, en realidad lo que le interesa a la SUNAT es que hace un análisis de los 4 últimos años de ejercicio de la empresa y revisa que no tenga 3 pérdidas consecutivas en ese periodo de 4 años. ¿Correcto? Si los estados financieros con que se cuentan, digamos, no arrojan pérdidas, entonces, por lo tanto, ese requisito se estaría cumpliendo, ¿no? Y el último, que sí es el que más trabajo genera para las empresas, es el tema de contar con un nivel idóneo de seguridad. ¿Por qué? Porque acá sí hay subrequisitos, que en realidad son 10, que se trabajan en diferentes áreas. Esta certificación, vuelvo a repetir, es, digamos, muchas veces me han dicho, oye, esto es como un ISO. Digamos que sí, para poder identificarlo de una manera más sencilla. Sí, es como un ISO. Siendo como un ISO, entonces yo tengo que establecer,
digamos, procedimientos por escrito, sí. Tengo que establecer matrices de riesgo, sí. Tengo que establecer políticas, sí. Tengo que, obviamente, eso documentarlo, digamos, generando las evidencias completas, sí. Ahora, mientras que el ISO tiene varios objetivos, o sea, porque hay ISOs que nacen en realidad como producto de la calidad, lo que buscaban eran homogeneizar procedimientos para que la calidad del producto pueda ser, digamos, efectuada de manera correcta. Esto después amplió servicios y a una serie de gamas, entre las cuales también está la seguridad. Pero en el caso de OEA, esta certificación, digamos, nuevamente, equiparándola a un tema de ISO, solo y únicamente está referido a lo que vendría a ser la seguridad de la cadena logística del comercio internacional. O sea, es decir, estamos hablando de seguridad no de producción, sino de que esta mercancía que yo estoy ingresando a un país o sacando un país, tiene que tener, digamos, la seguridad de que nadie la vaya a tocar, nadie la vaya a contaminar, que no hayan productos que no autorizados para que salgan o ingresen del país. Y para eso se requiere toda la trazabilidad, todos estos eslabones de la cadena logística del comercio internacional tienen que estar unidos y tienen que estar evidenciados de tal forma que se evite justamente delitos para el comercio internacional. Las áreas que intervienen en realidad son como unas 8 o 9 de la empresa. Estamos hablando, por ejemplo, evidentemente del área de importaciones, del área de exportaciones, de logística en general, el área de proveedores, de compras locales, compras internacionales. Estamos hablando de seguridad patrimonial, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de recursos humanos, porque todos ellos se entrelazan para lo que vendría a ser la seguridad en general. Seguridad de la información, seguridad, digamos, al momento de contratar a una persona para que, digamos, se minimice el riesgo de que, por ejemplo, no tengan antecedentes penales, judiciales, verifique que siempre está en un domicilio adecuado, que los capacite. Entonces, todos estos aspectos son los que se generan a nivel de lo que vendría a ser estos requisitos de cumplimiento, que son los que más, digamos, verifica la administración aduanera al momento de justamente establecer, digamos, y de otorgar esta certificación. Esto es lo que más, es este punto en el que más nosotros incidimos en el trabajo y el apoyo a las empresas. Es ahí donde nos buscan, digamos, justamente porque me dicen, mira, yo no tengo procedimientos, pero en la práctica hago, digamos, sigo ciertos patrones. Muy bien, entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es hacerte el procedimiento, lo hacemos por escrito. Lo ponemos en un documento blanco y negro, eso que tú haces en la práctica, para que luego, después que tú nos dices cómo lo haces, nosotros lo plasmamos en un documento, lo plasmamos en matrices, lo plasmamos en política, lo plasmamos en toda una documentación que hace que justamente luego te lo trasladamos y te le decimos, sí, esto es lo que hago, perfecto, dale el visto bueno, esto queda, y a partir de ahí tiene que haber una cultura de seguir ese procedimiento, de cumplir ese procedimiento, porque lo que se quiere no solamente es contar con la documentación política, matriz, etcétera, etcétera, sino que se cumplan, ¿no? Y acá también es un trabajo en la que muchas empresas debe haber un cambio de chip, porque, digamos, lo que hacían en la práctica ahora lo tienen que documentar, lo tienen que, digamos, dejar por escrito, lo tienen que dejar, digamos, en evidencias. Estos procedimientos justamente se hacen. Y son totalmente saludables. ¿Ah? Y en un tema de exportación, por ejemplo, es lo que me dicen, oye, ¿cuál es el beneficio que yo tengo, por ejemplo, de hacer esto? Primero, bueno, los beneficios los voy a comentar más adelante, pero en principio lo que les digo es, todo este trabajo de armar sus procedimientos son lo que nosotros hacemos. Evidentemente no los inventamos y no lo hacemos en función a lo que pide la norma y en función a la práctica que ustedes realizan. Entonces podemos hacer documentos que ustedes no tienen, podemos adecuar los que ya tienen, podemos revisar y agregar, digamos, los que ya tienen ustedes y complementarlos con lo que les faltan. Entonces, tratamos de acomodarnos para que justamente la empresa pueda cumplir con absolutamente todo. Y luego de eso, evidentemente, el cumplimiento por parte de la empresa es súper, súper importante. Luego, digamos, son todos estos puntos, lo que les decía, que forman parte del nivel de seguridad, varias multiáreas. Por eso esto es un trabajo en equipo, es una certificación que no le compete al área de comercio exterior de la empresa o al área de exportación de la empresa, sino es una certificación que compromete a todas las áreas de la empresa. Este es un trabajo en equipo, un trabajo que implica, digamos, el compromiso de todas las áreas de la empresa. Entonces, mientras que se vea de esa manera, creo que va a ser súper beneficioso. Ahora, vamos al tema de los beneficios. Ya miren, hay beneficios prácticos como, por ejemplo, en una exportación nunca se está exento del alto riesgo que tenemos nosotros como país, que es el tema del narcotráfico. Entonces, siendo así, cuando han habido, por ejemplo, problemas, y en la práctica eso también ha ocurrido, cuando han habido problemas con empresas certificadas como ella, ellos lo que hacen es decir, a ver, se contaminó un contenedor. Entonces, la empresa puede sacar todo su procedimiento y decir, a ver, miren, yo tengo políticas, procedimientos, etcétera, etcétera. O sea, he hecho todo lo que está a mi alcance
he instaurado todo un programa de seguridad para la cadena de salida de mercancías, de tal forma que yo selecciono a quién trabaja conmigo, yo selecciono a mis proveedores, yo selecciono a mis clientes, yo los comprometo a que, digamos, sigamos una ruta de seguridad, a mis proveedores también, a los que se encargue de transportar la mercancía al puerto, al que se encargue de cerrar mi contenedor. Entonces, he hecho todo lo necesario como para que yo pueda demostrar de que le he seguido el rastro a mi mercancía, no le he perdido de vista, ¿correcto? De tal forma que cuando ya entro, por ejemplo, a un almacén, ¿no es cierto?, en la que yo no tengo ya la custodia, pero tengo a ese proveedor que es mío, es un almacén, que también tiene un compromiso, pese a eso, pese a haber verificado, pese a haber, digamos, verificado con quién trabajo, digamos, el domicilio, o sea, cubrí con todo, digamos, se puede advertir de que hay ahí un tema de responsabilidad de un tercero que burló todas las medidas de seguridad que a raíz de eso, bueno, van a tener que corregirse, arreglarse, modificarse, en fin. Pero primero como responsabilidad penal de la empresa, porque ahora acuérdense ustedes que las personas jurídicas tienen responsabilidad que en el fondo en realidad es representante. Estamos viendo que la empresa puede estar en una mejor posición de demostrar que ha hecho todo lo que estaba a su alcance como para poder evitar este tipo de delitos. Y eso, digamos, en un proceso de investigación, digamos, es tomado en cuenta, he visto de una manera positiva y evidentemente pues minimiza el riesgo de que pueda haber procesos que puedan extenderse más de lo debido a raíz de este punto, ¿no? Segundo, y yo diría, en realidad debería haber sido el primer beneficio que se tiene, es que comercialmente hablando, esta certificación de cara a mi cliente del exterior, si yo soy exportador, le digo, oye, yo soy una empresa segura, reconocida además por el Estado peruano. O sea, la certificación OEA no es una, a diferencia de la certificación ISO o la de otras certificaciones que se utilizan en el comercio internacional, el BASC, a diferencia de esas certificaciones que son privadas, en este caso, digamos, quien me está dando ese reconocimiento de seguridad es la administración aduanera, es la aduana del Perú. Por ende, digamos, es un reconocimiento que no es poca cosa, sino que es un reconocimiento gubernamental. La aduana ha venido a mis instalaciones, ha visto que yo tengo procedimientos, ha visto en físico que estoy cumpliendo con esos procedimientos y además me hace un monitoreo una vez al año. Entonces, por ende, digamos, soy una empresa segura. Pero no solamente eso, o sea, sino que además hay convenios entre los países, entre, por ejemplo, Perú, entre Estados, o sea, Perú lo tiene con algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, lo están negociando con la Unión Europea, con la Comunidad Andina, etcétera, etcétera, en la que, digamos, han entrado en una segunda fase de este programa de seguridad, porque esta segunda fase lo que implica es el reconocimiento mutuo de OEAs uno con el otro. Es decir, oye, gobierno de Estados Unidos, mira, tus OEAs lo voy a reconocer como OEA. Entonces, cuando vengan productos de esa empresa de Estados Unidos acá a Perú, podría ingresar rápidamente la mercancía, de poder hacer el mínimo control, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurriría para las empresas que exportan y que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos. Siendo empresas OEA, digamos, y habiendo hecho un reconocimiento mutuo, un convenio de reconocimiento mutuo entre el gobierno peruano y el gobierno de los Estados Unidos, se supone que, digamos, hay una facilidad para que esos productos que uno está exportando puedan ingresar, digamos, a la aduana, al país de Estados Unidos, a través de la aduana de ese país, con las facilidades que deberían de darle a una empresa OEA. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta ahí, por ejemplo, también tienen ustedes primero una ventaja de carácter comercial, una ventaja de carácter operativa para su cliente, porque los productos van a poder ser despachados de una manera rápida. Tienen el beneficio de que, por ejemplo, ante una investigación acá, que espero que eso nunca se dé, digamos, penal, pueda yo demostrar que tengo la trazabilidad de mi carga y de alguna manera pueda ayudar a determinar dónde pudo haber habido la contaminación respectiva. Digamos, en caso de las empresas exportadoras importen, digamos, pueden optar también por ser una empresa certificada como importación o importadoras, porque le dan el beneficio incluso de importar sin tener que pagar los tributos en el mismo momento que hacen la importación, sino que pueden diferir el pago hasta 60 días después de haber efectuado esa importación, lo cual desde un punto de vista financiero es muy ventajoso. Eso es lo que tienen, por ejemplo, las empresas importadoras OEA. Las empresas exportadoras, como ustedes saben, no tienen ese beneficio porque en las exportaciones no se pagan tributos, no hay un IGB que cancelar, no hay un IGB que pagar. Pero entonces en ese caso lo que se busca es una atención prioritaria, una atención rápida, una atención preferente, una reducción de todos los costos logísticos que se pueda y evidentemente lo que la administración busca también es una capacitación permanente de la empresa y del personal de esta empresa, digamos, que ha obtenido la certificación como empresa OEA, ¿no?
Entonces, en términos generales, esto es, digamos, mis conclusiones son: 1, no se asusten cuando reciban estas invitaciones por parte de la Administración Aduanera; 2, no son notificaciones de fiscalización; 3, son invitaciones reales, invitaciones que buscan que la empresa, digamos, opte por esta certificación que, como les he indicado, tiene varios beneficios que involucran a la empresa no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista comercial. Y por último, nosotros como estudio también tenemos un área que los puede apoyar para obtener esta certificación. Tenemos, como le dije, más de 70 empresas que ya han obtenido esta certificación y que, por ende, damos fe de todos los beneficios que la Administración Aduanera está otorgando cuando se obtiene esta certificación. Es como entrar a un club, digamos, un club de VIP, un club en la que la Administración Aduanera le da muchas facilidades cuando surgen algún tipo de problema, ¿no? Eso es todo por mi lado y, bueno, acá les presento al equipo del área de comercio exterior del Estudio Muñiz. Nosotros gustosos de poder atenderlos en cualquier momento, así que estamos a su disposición. Algunas de las empresas con las que hemos trabajado, como le digo, ya estamos son más de 70 empresas las que ya estamos asesorando en la obtención de esta certificación. Y por mi lado, simplemente lo que hago es primero agradecer al estudio de ICA, a Jorge por su invitación. Con todo gusto la acepté y me pongo ya ahora sí a absorber cualquier duda o inquietud que haya podido surgir, digamos, de los asistentes. César, muchas gracias. Tu exposición muy didáctica y en ese sentido hay algunas preguntas que quisiéramos compartirte por este medio. Una de ellas, por ejemplo, dice: ¿se ha podido ver los beneficios de una empresa exportadora en algún caso práctico? ¿Algún caso real que hayan conocido ustedes? Sí, de hecho eso lo mencioné rápidamente. Han habido casos en los que lamentablemente, 2 casos por lo menos que le ha pasado al estudio, en la que lamentablemente en una exportación se preñó de droga a un contenedor y lamentablemente sí se tuvo que hacer toda una investigación de carácter penal, porque eso es inevitable. Sin embargo, digamos, un fiscal dejó sin efecto cualquier tipo, o sea, si bien es cierto, las investigaciones se dieron, pero al momento de efectuar la denuncia, digamos, retiró a la empresa exportadora de la denuncia porque, digamos, pudo demostrar de que había hecho o contaba con una serie de procedimientos de seguridad digamos, en su mecánica de exportación, que justamente hacían de que ella no estuviera involucrada en ningún hecho que se había suscitado en este caso, ¿no? Así que es más, se pudo identificar claramente que el preñado del contenedor había ocurrido fuera de las instalaciones de la empresa y fuera del dominio de la empresa, porque para eso se contaba con grabaciones, con cámaras, con partes, con formularios, etcétera, etcétera, que justamente es lo que la certificación OEA nos pide para poder certificar. Eso es, Jorge. Gracias, César. Una segunda pregunta, me dicen: ¿cuánto demora obtener la certificación OEA exportador? Ya, esa es una buena pregunta, ¿ya? Porque siempre me lo hacen en las empresas. Me dicen: ¿cuánto demora esto? Yo siempre digo: depende de ustedes, o sea, depende de la empresa. Depende de cuánto tiempo le quiere dedicar, digamos, a la certificación. Yo siempre digo: mira, si nosotros trabajamos, digamos, con todas las áreas de la mano, podemos tener, digamos, 3 etapas en tiempo, ¿ya? La primera es para justamente levantar la información de qué cosa es lo que tienen, qué cosa es lo que no tienen y qué cosa es lo que deben de elaborarse. Si la empresa, digamos, da las reuniones rápido para que, digamos, las diferentes áreas puedan tener, digamos, la entrevista para efectos de que nos cuenten, digamos, qué cosa es lo que tienen, qué es lo que no tienen y qué es lo que debería implementar si nosotros darle las herramientas, la documentación, la información, trabajar de la mano, conjuntamente toda esta información y documentos políticos que se requieren. Entonces yo calculo que no debería pasar más de un mes o un mes y medio para poder efectuar todo este trabajo. Una vez que esté elaborado, se pide la solicitud OEA ante la Administración Aduanera y la Administración Aduanera sí, digamos, es cierto, en este momento está teniendo una recarga en esa área. Sin embargo, lo que ha dicho lo ha dicho sí públicamente, es que está dando prioridad a las empresas exportadoras. Quiere decir que si nosotros presentamos una solicitud como una empresa OEA exportadora,
esa solicitud va a ser atendida de una manera más rápida y con prioridad, por encima de cualquier otro operador. Y yo calculo que esa revisión de toda la documentación que se le presenta a la SUNAT, que ha sido levantada en ese mes y medio previo, debe demorarle como cerca de 1 a 2 meses, que es más o menos, ahí ya tenemos como 3 meses y medio. Y luego, digamos, una vez que se culmina con esa revisión, levantamiento, la SUNAT puede observar esa documentación, se tienen que hacer ajustes, etcétera, etcétera. Ya entra la etapa de lo que es la visita a la empresa. Hay en realidad una visita virtual y una visita de carácter física para ver, digamos, las instalaciones de la empresa, que efectivamente cumpla pues con la cámara de seguridad, que efectivamente en la práctica estén cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que han establecido. Una vez que se hace esa visita, ya se procede a emitir la resolución respectiva. Y eso a la administración más o menos le toma como un mes más, ¿no? Entonces, en suma, estamos hablando de que una manera, digamos, rápida, podría ser, en el caso de ustedes, de que esta certificación pues tome aproximadamente unos de 4 a 6 meses, más o menos. Ahora, ese plazo se puede extender, sin duda, si por ejemplo no hay, digamos, no hay si por ejemplo a la sala me dicen, oye, estoy ocupado, vamos a tener una reunión la próxima semana, entonces va extendiéndose el plazo, pero básicamente por un tema de tiempos que maneja la empresa, ¿no? Pero lo más corto que he podido ver es de 4 o 6 meses una obtención de una certificación, ¿no? Eso es Jorge. Gracias. Hay varias preguntas, vamos a tratar de absolver las más que se puedan. Una siguiente es, una empresa que empieza recién con sus primeras exportaciones, ¿se puede certificar? No, una empresa nueva, o sea, recién constituida, no. Tiene que tener más o menos, o mínimo, debe tener 2 años en el mercado de operaciones para que pueda realizar, digamos, el pedido de certificación OEA. Eso es Jorge. Okay. Una siguiente pregunta dice, ¿la certificación de OEA es similar al VATS? ¿Y qué requisitos clave se necesitan para la certificación? Muy bien. Sí es parecido al BASC, pero, digamos, yo creo que hay una gran diferencia fundamental, es que BASC es una entidad o una organización privada, mientras que la certificación OEA la da el gobierno peruano a través de la aduana. Entonces ahí tienen ustedes un peso realmente diferente. Y segundo, BASC, digamos, no tiene alianzas con gobiernos, o por lo menos con un peso que puede tener un acuerdo de gobierno a gobierno, como en este momento hay con estos acuerdos de reconocimiento mutuo que les comenté. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, tengo BASC, ¿qué me conviene? ¿OEA? Yo sin duda le digo OEA. Ahora, si tengo que optar por los dos, o puedo tener los dos. Si quieren, pueden tener los dos, o sea, son complementarios, ¿no? O sea, además van de la mano. Así que si pueden mantener las dos a buena hora, ¿no? Pero sin duda, entre una y otra, yo prefiero definitivamente la certificación OEA por estas razones que les he mencionado, ¿no? Ahora, lo clave es que puedan tener el tema, digamos, de la cadena logística de ingreso y salida cubierta. Y eso implica varias áreas, o sea, varias áreas como con quién se trabaja, proveedores, el tema de transporte local, transporte internacional, almacén. Hay áreas claves que entran a tallar que son, digamos, todas las que he mencionado, ¿no? Y que tiene que hacerse un trabajo conjunto para que pueda delinearse y cubrir con todos los requisitos que me pide esta certificación. Adelante, Jorge. Gracias, César. Hay varias otras preguntas, pero vamos a tener que, en todo caso, por el correo del doctor César Alba, le pedimos a los asistentes que lo puedan hacer directamente. Vamos a quedar con una última. ¿Qué vigencia tiene la certificación OEA? Muy bien, la certificación no tiene vigencia. Cuando la administración aduanera le otorga a la empresa el reconocimiento de ser OEA, no le pone una fecha de caducidad ni tampoco una fecha límite. Sin embargo, una vez al año, y digamos, este procedimiento la verdad que no toma mucho tiempo, una vez al año le hace una revalidación de esa certificación. ¿Qué significa? Que le toca la puerta y le dice, ojo que estas reuniones no son inopinadas, ¿ah? O sea, le dice, oye, mira, cuando tú certificaste, tú me dijiste que ibas a hacer auditorías internas, porque es uno de los requisitos que piden, o sea, auditar a tus áreas de que estén cumpliendo con todos los procedimientos que se aprueban. Segundo, me dijiste que ibas a auditar a tus proveedores locales,
¿correcto? Aquel que te da el agenciamiento de aduana, el transporte local, la empresa de seguridad, todos los que intervienen en la cadena logística. Y tercero, me dijiste que ibas a capacitar a tu empresa, al personal de tu empresa una vez al año, mínimo. Entonces, lo que yo hago es, en función a la fecha que tú me diste como programa, yo te digo, mira, te voy a ir a visitar tal fecha. ¿Puedes? Sí, no, nos ponemos de acuerdo, podemos ajustar la fecha, hora, el día exactamente. Y lo que hace la aduana es simplemente pedir, ahora inclusive esas reuniones se están haciendo virtual, y pedirle evidencia de que se ha venido, digamos, cumpliendo con todos esos formatos, procedimientos, matrices que la empresa viene aplicando. O sea, es una toma de muestra. La verdad que esas visitas ahora, digamos, no duran más de un par de horas. Y con eso, digamos, simplemente lo que hace la aduana es irse, retirarse. No hay ningún acto administrativo que emita, sino simplemente tu certificado sigue siendo totalmente vigente. Entonces, no tiene fecha, pero sí tiene una revalidación que hace la administración aduanera una vez al año, ¿no? Por lo menos. Eso es, Jorge. Perfecto. ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene la certificación OEA de las ISOs? De los ISOs, en realidad, nuevamente, ¿no? Los ISOs son procedimientos estandarizados, digamos, ya tienen un arraigo a nivel internacional, un reconocimiento a nivel internacional, pero como les vuelvo a repetir, sigue siendo una certificación de carácter privado. La gran ventaja que tiene la certificación OEA es que, digamos, primero que es especializada solamente para el tema de seguridad de la carga. Los ISOs, acuérdense que tienen ya una gama de productos que van por todos lados, ¿no? Producción, dentro de producción inclusive determinados productos en específico, tienen servicios, tienen seguridad incluso, ¿correcto? Hay un equivalente de seguridad de la carga también en ISO, ¿correcto? Pero, vuelvo a repetirle, la gran ventaja que tiene OEA es que además de ser especializado, tiene al gobierno del Perú y varios gobiernos detrás de este programa y, digamos, tienen el poder de inclusive intercambiar ese reconocimiento entre ellos, ¿no? Eso es básicamente, Jorge. Perfecto. Bueno, primero agradecer a tu persona, César, por efectivamente ayudarnos a la oficina regional del Estudio Muñiz con esta brillante exposición que has tenido. Hay otras inquietudes que por el interno te la vamos a transmitir para efecto de poder resolverla a los participantes. Y nada, César, como siempre queda el compromiso de tenerte por ICA y como siempre agradecemos tu predisposición siempre que te hemos solicitado y te invitamos ahora sí a acompañar ya en la terminación del webinar con la siguiente exposición que tenemos de nuestro socio director del área laboral de la oficina. Gracias, César. Por supuesto, Jorge. Solamente Perfecto. para despedirme, Jorge, muchas gracias. De hecho, siempre acepto las invitaciones que me hace y el estudio de ICA. De hecho, ahora, con más razón, espero tener el mínimo motivo para irlos a visitar con el clima que tenemos acá en Lima, que ya comenzó a hacer frío. Así que para mí siempre es un gusto estar por allá, irlos a visitar, y siempre quedo a disposición de ustedes para cuando lo estimen pertinente. Así que muchas gracias a todos los participantes también, que veo que son ya más de 150, así que encantado de poder haber estado en este evento. Muchas gracias también, César. Y hacerle presente que este webinar va a estar colgado en la página del estudio a partir del día de mañana y también en los canales YouTube que tenemos por parte del estudio. Gracias, César. Y ahora, señoras y señores, vamos a seguir con la exposición. Vamos a invitar a nuestro socio director del área laboral, que es el doctor Alfredo Velázquez Flores. Él tiene ya 14 años de experiencia brindando servicio de consultoría y patrocinio legal en diversas empresas del sector privado y entidades del Estado, y especialmente tiene una experiencia muy vasta en asesoría de empresas del sector agroexportador. Él es abogado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y ha estado con estudios de segunda especialización en Derecho de Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también ha culminado los estudios de maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad de la mencionada Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, le damos pase a Alfredo, un socio del área laboral, para que inicie su exposición. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, doctor Jorge Girá. Buenos días a todos. Vamos a ver ese tema de compartir la pantalla, por favor. Y bueno, el motivo de la reunión del día de hoy está básicamente orientado a poder contribuir en la mejor administración
del área de recursos humanos en las empresas agroexportadoras, haciendo una precisión que la ley agraria o el nuevo régimen laboral agrario no solamente gira en torno a empresas que realizan cultivo, sino también es aplicable a empresas avícolas, empresas que se dedican a la crianza, y también a empresas agroindustriales, es decir, que asume el procedimiento de transformación del producto agrícola, dándole un valor agregado, ya sea como enlatado, sea como néctar, o de alguna otra forma. Entonces, lo que motivó la exposición es porque las áreas de recursos humanos están teniendo problemas en implementar este derecho preferencial en la contratación de los trabajadores. Lo que habríamos que tomar en cuenta es que, si bien es cierto, el reglamento se dictó el 30 de marzo del año 2021, el derecho preferencial en la contratación tiene vigencia desde el 1 de enero de este año. Entonces, muchas empresas actualmente son bastante vulnerables porque no han cumplido con el procedimiento de convocatoria. Y obviamente ha habido una causal que ha impedido que lo ejecuten, y es que si han terminado temporadas o campañas o microcampañas en el rango de enero hasta febrero, es decir, hasta casi fines de marzo, era perfectamente aplicable la obligación de iniciar convocatorias para reclutar a aquel personal que salió de la compañía. Entonces, eso obviamente es un punto de partida que pueden tomar en cuenta los inspectores de las intendencias regionales donde existen empresas agroexportadoras para imponer multas. Es por esa razón que vamos a partir de atrás hacia adelante, es decir, vamos a primero exponer por qué queremos mitigar contingencias y darles un valor, para que justamente sobre la base de ese valor o sobre la base de esa amenaza económica para la compañía y su operación, se puedan implementar mejores controles. Entonces, tenemos que hoy en día, que es de conocimiento público, la OIT está a 4.400 soles. ¿Eso qué significa? Eso significa que dependiendo del número de trabajadores afectados, las multas pueden oscilar entre 11.000 soles y 231.000 soles. Estoy redondeando, obviamente, las cifras. ¿Cuáles son las dos infracciones que va a tomar en cuenta el inspector de trabajo para procurar corregir la conducta del empleador? La primera es que el empleador haya tomado medidas fraudulentas, irregulares, malas prácticas, omisiones, que impidan el acceso al empleo del trabajador. Es decir, si el trabajador tiene el derecho preferente a la contratación y la empresa no permitió el acceso al empleo de este trabajador bajo cualquier metodología o bajo cualquier omisión, significa que se va a ser acreedor a una multa. La segunda conducta infractora es no haber realizado la convocatoria. Ambas conductas son independientes. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria, o mejor dicho, puede existir un concurso de multas. Si un empleador no ejecutó, obviamente, o impidió el acceso al empleo de los trabajadores, y eso se ejecutó no haciendo la convocatoria, entonces tenemos que las multas se vuelven un dúo, y como tal, como multas independientes, van a ser multados en forma independiente. Pongamos un ejemplo: si una empresa agraria, que sabemos que en las empresas agrarias su rango mínimo de trabajadores suele ser 51 a 100, entonces usemos ese ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa que incumplió estas dos acciones, que es dar derecho preferente a la contratación porque omitió hacer el proceso de convocatoria para que los trabajadores retornen a la fuente de empleo, imaginemos que tienen 60 trabajadores, la primera multa va a ser por 50.864 soles y la segunda por el mismo monto. Es decir, esa empresa ya afronta una contingencia económica de 100.000 soles por olvidarse, por omitir, por omisión. Entonces, es importante que las áreas de recursos humanos tengan claro cómo se aplican las reglas de contratación y, segundo, qué deben hacer o de qué manera deben ejecutar este derecho preferente respecto a quedarse con el personal que le da mayor valor agregado a la empresa. Entonces, a continuación, vamos a describir de manera muy sucinta los 4 supuestos que establece la norma para activar la cláusula de derecho preferencial en la contratación. Por efectos didácticos, he puesto una nomenclatura, está resaltada obviamente en la fila de color verde,
Eso no está establecido en la norma, simplemente lo hago para que sea mucho más didáctica la explicación. Así tenemos el caso 1, que es los casos de microcontratación. Se refiere que si en el rango de un año contrato trabajadores a través de cortos o pequeños plazos de contratación y que estos sumando sobrepasan los 2 meses, se activa para ese caso concreto la cláusula de derecho preferencial en la contratación. Pero hay que tomar en cuenta un pequeño gran detalle, que eso aplica siempre y cuando se trate de la misma línea de cultivo. Y la línea de cultivo es un concepto que está desarrollado en el reglamento, y se entiende, obviamente, como cultivo, no variedad, sino como cultivo el producto agrícola. Un producto agrícola puede tener diversas variedades y seguiría siendo considerado un mismo cultivo. Cultivos distintos será, por ejemplo, que hay empresas que cultivan cítricos y al mismo tiempo paltas, o paltas y al mismo tiempo uvas. Ahí hablamos de 2 líneas de cultivo, no importando las variedades que pueda tener cada producto agrícola. Entonces, este derecho preferente en la contratación se plasma cuando el trabajador en el rango de un año es contratado por diferentes espacios de tiempo que superan los 2 meses y tendrá derecho preferente para una línea de cultivo. Si trabajó en la línea de cultivo de palta y nunca entró a la línea de cultivo de uva, pues al retornar al empleo o al hacerse la convocatoria de personal, él no va a poder alegar derecho preferencial en la contratación. Luego tenemos los contratos por campaña. Usualmente en el agro, las áreas de recursos humanos asocian campaña a todo el ciclo productivo. Entonces, la campaña es la sumatoria de diferentes fases agrícolas, siendo la etapa cúspide, la cosecha, porque trae como consecuencia el procesamiento del producto en los packs. Entonces, lo que dice aquí la norma es, no estableciendo rango alguno, que si una persona es contratada por un mismo empleador en 2 campañas distintas, consecutivas o no consecutivas, se activa también la cláusula de contratación preferencial para este trabajador. Luego ya viene un poco, va complicándose el tema de aplicar esta cláusula preferencial, porque ya entran en otros supuestos mucho más amplios, mucho más vastos. El primero es cuando la empresa agrícola tiene varios cultivos. En este caso, claramente lo que refiere la norma es que si esta empresa que tiene diversos cultivos agrícolas, que tiene estacionalidad, es decir, actividades todo el año, que es lo más probable, y la persona ha trabajado en 2 temporadas, entonces tiene derecho a la preferencia en la contratación. Cada vez la norma va siendo más difícil o más enredado el que se aplique el supuesto, pero en realidad esto va en desmedro de las empresas, más que porque buscan garantizarle obviamente la fuente de empleo al trabajador. Y luego tenemos el ejemplo tal vez más complejo, pero no alejado de la realidad, y está referido a las empresas vinculadas. En el Perú no existe una definición laboral de grupo de empresas. Entonces, lo que está haciendo el reglamento agrario es utilizar la lógica de la Superintendencia de Mercado y Valores respecto a propiedad indirecta, a grupo económico o empresas vinculadas, para señalar qué debemos entender por empresas vinculadas y que obviamente se entiende que es un mismo empleador. El tema da para el debate, pero vamos a poner un ejemplo más gráfico porque sí hay una regulación expresa con lógica laboral y es en el caso de las MIPES. En mi experiencia no he visto MIPES agrarias, pero, mejor dicho, no conozco que exista alguna en el mercado laboral. Pero si existiera, lo que exige la norma en el caso de las MIPES es que se entienden por empresas vinculadas aquellas que manejan el 35% del accionariado de la otra. Entonces, eso es una empresa vinculada. Lo pongo a manera de ejemplo, porque el reglamento de la Superintendencia de Mercados y Valores establece 19 puestos de empresas vinculadas, que van desde compartir los mismos directores o compartir, obviamente, el mismo personal de dirección ejecutiva. Respecto a las empresas vinculadas, entonces, vamos a concluir que el derecho preferencial de la contratación se ejerce cuando son contratados a plazo fijo y en el lapso de un año, porque las empresas vinculadas usualmente suman o calendarizan actividades de un cultivo a otro,
el trabajador presta servicios un año completo en diferentes campos de cultivo, no importando la línea del producto, ese trabajador ya tiene derecho a una contratación preferencial continua. Entonces, podrán advertir que la norma no es muy digerible, presenta obviamente varios problemas para su aplicación, sobre todo para poder encuadrar en qué caso debe entenderse que le asista al trabajador el derecho preferente. Pero este derecho preferente no es un derecho infinito, no es un derecho ilimitado, y en realidad establece pautas de cómo el empleador las puede ejecutar. Un punto es la configuración del derecho a favor del trabajador, y otro punto distinto es cómo el empleador debe ejecutar ese derecho preferente, mejor dicho, ponerlo a disposición del trabajador para que él ejerza libremente su derecho. Y lo que en realidad exige la norma al empleador es decir, señor, usted tiene que tener en cuenta la cantidad de trabajadores que va a necesitar. Pero como en el agro migran constantemente de una empresa a otra, se ha creado una solución para el tema donde las áreas de reclutamiento van a tener mucho trabajo, que consiste en cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 100 vacantes, o 200 o 300 vacantes, pero ya en mi estadística de recursos humanos advierto que el derecho preferente a la contratación la tienen 500 o 600 trabajadores, allí el empleador legítimamente puede establecer criterios objetivos de diferenciación. La norma cita 4 criterios, no son criterios absolutos, es decir, el empleador puede utilizar muchos más o combinarlos en todo caso. Lo importante aquí es darle a conocer e informarle al trabajador cuáles son los criterios que se han empleado. La norma literalmente señala, un criterio que pueden implementar es el desempeño. Esto aplica, obviamente, para las personas que trabajan en packing, perdón, para las personas que pueden trabajar en un raleo o para los cosechadores, donde ahí el nivel de productividad se ve por el producto agrícola que han logrado cosechar o procesar. La experiencia laboral, o sea, se puede dar énfasis a los perfiles de puesto y obviamente eso permite diferenciar a un trabajador de otro respecto a ejercer el derecho de preferencia en la contratación. La antigüedad, también. Y también tenemos la oportunidad de respuesta, es decir, si tengo 100 vacantes y tengo 300 trabajadores y obviamente hago mi convocatoria abierta, puedo darle preferencia a los 100 que me contestaron primero. Esa puede ser, obviamente, también un criterio objetivo para que los otros 200 se queden fuera, porque solo tengo en este momento 100 vacantes. Reitero, se puede hacer la combinación de estos. Se puede prescindir de alguno de ellos, pero siempre tienen que tener un criterio. Y ese criterio tiene que ser corroborable. Porque si no es corroborable, lo que va a generar es que se incurran en prácticas discriminatorias. Eso lo señalo en la parte final de esta diapositiva, porque es usual en el agro que refieran, miren, tengo 50 nuevas vacantes y veo en la fila obviamente varios trabajadores. Por experiencia muchas veces las personas dicen, mira, de ese grupo 10 son responsables. Claro, pero eso es un criterio subjetivo. Porque para la persona que recluta pueden ser personas responsables, pero si eso no es corroborable en los hechos, con un indicador o con un medidor, entonces se está incurriendo en una práctica discriminatoria subjetiva, y eso también amerita multa. Entonces, aquí el peso de la norma recae en las áreas de reclutamiento que tengan estrategias de selección, porque en algún momento se va a desbordar, es decir, va a haber mayor número de trabajadores con preferencia en la contratación que vacantes disponibles para laborar. Y aquí hay que tomar en cuenta que una herramienta que está por implementar el Ministerio de Trabajo y que va a generar, creo yo, otro abanico o otra oportunidad para imponer multas a los empleadores, está asociada al portal que el INTRA tiene que implementar. En ese portal se deben establecer el récord laboral que tiene el trabajador y se va a utilizar los ingresos consignados en la planilla electrónica. Es decir, un trabajador, vamos a ver cuál es el nivel de accesibilidad que da el Ministerio de Trabajo, todas las personas podrán acceder y saber el récord laboral de cada trabajador. Y entiendo también cuánto persiguen cada empresa. Con lo cual, los trabajadores obviamente van a procurar ir a las que más por sus servicios que prestan. Entonces, eso va a generar también otra dinámica en el mercado laboral agrario,
que va a repercutir en que algunas empresas serán más atractivas en empleabilidad versus otras, ¿no? Porque ya la información está colgada en un portal web y se puede hacer trazabilidad de cuánto es lo que percibe el trabajador. ¿Y dónde está la oportunidad para establecer multas? Pues verificar efectivamente, al ser todas las agrarias detectables, obviamente, porque están formales, son empresas que declaran PLAME, lo que pueden hacer los inspectores es establecer una campaña de fiscalización en materia de bandas salariales. Y cuando encuentren inconsistencias, van a alegar alguna práctica discriminatoria y los van a multar. Entonces, hay que tomar en cuenta que ya viene la otra fase, que es la implementación de ese portal. Ahora, un tema, creo yo, que la primera reunión sobre el sector agrario que tuvimos, sobre cuáles eran las condiciones laborales que hay que considerar, era que el derecho preferente a la contratación no es un derecho infinito. Eso significa que si una persona, obviamente, ha sido cesada o despedida justificadamente, pues no puede ejercer el derecho preferencial a la contratación. Porque no suena saludable que una persona que, digamos, hurtó, faltó el respeto o tuvo una conducta inapropiada, incurriendo en una causal de hostigamiento sexual, pues esté obligado a renovar un vínculo laboral con esa persona. Entonces, esto también genera otra oportunidad para los empleadores en el sentido de fortalecer su labor de fiscalización, porque también es una práctica muy recurrente en el agro, que cuando existen migraciones de trabajadores no los despiden por abandono de trabajo. Entonces, si el trabajador ya ganó el derecho preferencial, pero luego de ello incurre en causal justa de despido, como es el abandono del trabajo, él va a poder ejercer su derecho preferencial en la contratación, porque ustedes no lo despidieron. Y el despido no se presume, el despido tiene que ser real, es decir, tiene que haber un diligenciamiento de carta notarial para que obviamente se dé por finalizado el vínculo contractual por causa justa de despido y de esa manera no puede ejercer ese derecho preferente en la próxima campaña. Luego, otro tema que ya para ir cerrando es el tema de la convocatoria. La norma habla, y es un poco ambigua porque refiere que dentro de los 15 días anteriores a que se inicie la campaña o inicie actividades, se le tiene que dar de plazo al trabajador o avisarlo al trabajador para que se reincorpore a prestar servicios. Yo en realidad creo que en la práctica deberían ser 20 días como mínimo, porque 5 días va a ser toda la logística de publicación y siempre darle el rango de 15 días de maniobra al trabajador para que pueda decidir si decide regresar al trabajo o buscar otra oferta laboral. Entonces, aquí es muy importante canalizar en forma oportuna. Si no, estamos obviamente afectos a una multa. ¿Cuál es el requisito legal indispensable que va a determinar si la convocatoria ha sido publicada en forma oportuna o no? Es que la ley precisa que tiene que iniciarse la fecha en que se inician las actividades. Entonces, eso permite definir si la convocatoria fue realizada de forma oportuna o no. La modalidad. Aquí hay un gran reto que se le plantea a los empleadores agrarios, y es que por un tema de idiosincrasia o factor social, muchos trabajadores agrarios viven excluidos del ámbito digital, del ámbito virtual. Y aquí es donde el empleador tiene que hacer el esfuerzo de digitalizar, de que se incorpore al ámbito digital del trabajador, porque lo que se ha detectado y que está generando, digamos, inconsistencias, no solo en las empresas, sino también a nivel del sistema privado de pensiones, es que se crean correos corporativos, son consignados en el alta, porque si no, no permite el acceder al PLAME, como tal no se permite el registro del trabajador, pero ¿eso qué genera? Que cuando el trabajador se desvincula o se va de la empresa por cualquier motivo, porque ya terminó la temporada o la campaña, no tenemos dónde contactarlo. Si la empresa está dispuesta a hacer su convocatoria bajo una modalidad física, pues bueno, no hay ningún inconveniente, la norma lo permite. Pero si la empresa desea, obviamente, ahorrar costos, tomando en cuenta que aún están digiriendo el impacto del beta en la estructura salarial, entonces convendría fomentar que los trabajadores tengan correos electrónicos y que de esa manera le puedan hacer llegar por ese canal las convocatorias, precisando en el contrato de trabajo cuándo se van a hacer estas convocatorias, para que tengan un rango
y ellos sepan en qué momento revisar sus canales digitales. Aquí entra a tallar mucho la creatividad del empleador. Es conveniente que en el contrato se establezca más o menos rangos de cuándo él debería revisar los canales digitales, correo, Facebook, Instagram o cualquier otro canal que tenga la empresa. Y la empresa obviamente puede difundir sus convocatorias usando YouTube o redes sociales. Eso con la finalidad de salir un poco de la práctica de hacer avisos radiales, ¿no? O perifoneos, como algunas empresas lo hacen, porque eso ya no tiene tanto impacto en la medida de que existen otros medios de comunicación. Y luego, para ir concluyendo, hemos dicho al inicio de la exposición que la caducidad, o sea, que este derecho no es infinito y tiene caducidad. Si el trabajador no me brinda una respuesta entre los 15 días de haberse realizado la convocatoria para que se reincorpore a trabajar, pues perdió su derecho. O sea, si en esos 15 días él no da respuesta, pues definitivamente el derecho se extingue. Él no va a poder alegar que no ha sido contratado por una mala práctica en la empresa, sino que fue el propio desliz del trabajador quien decidió no ejercer legítimamente su derecho porque tal vez encontró otra oferta laboral y, como tal, el derecho se extingue y tendrá que volver a cumplir con las condiciones para poder configurar cualquiera de los 4 casos para poder exigir este derecho preferencial de incorporarse en una empresa. Entonces, las conclusiones así a grandes rasgos, podríamos decir, hay que planificar la contratación implementando un calendario agrícola. Hay mucho divorcio entre las áreas de recursos humanos y las áreas agrícolas. El divorcio es espeluznante, porque lo que hemos podido advertir es que las áreas agrícolas consideran que la solución a todos los males es incorporar más trabajadores. Y obviamente eso recarga las labores de recursos humanos. Cuando recursos humanos lo que tendría que hacer es coordinar con las áreas agrícolas, calendarizar las tareas y definir una ratio, un rango de trabajadores que van a necesitar. Es cierto que el trabajo agrícola es aleatorio, pero eso no impide que exista planificación. Si los productos agrícolas, que no son seres vivientes en sí, una fruta, se planifica su producción, también se puede planificar la incorporación de trabajadores. Porque lo contrario es exponerse, primero, a incurrir en multas. Segundo, mal clima laboral, porque muchos trabajadores van a aducir que han sido despedidos. Y la SUNAFIL, obviamente, dentro de sus protocolos dicen que frente a un despido, tienen como máximo 48 horas para reaccionar. ¿Y eso qué genera? Genera que recursos humanos invierta horas hombres en atender un reclamo que está basado en algo tan subjetivo como la percepción del trabajador. Pero ya perdió el día ese integrante de recursos humanos. Y adicionalmente, pues van a ganarse como un plus toda la mala fama empresarial, porque actualmente existen las redes sociales y muchas veces se consigue información que es errada, que es imprecisa, por no decir que es falsa, pero ya la empresa ha sido, digamos, expuesta a una circunstancia y más de una vez nos ha tocado defender casos donde la empresa es golpeada en redes sociales, pero cuando el caso decanta en SUNAFIL archiva el procedimiento porque no ha habido afectación ni a la integridad ni a las remuneraciones de los trabajadores del sector agrario. Entonces, esa es la primera oportunidad de mejora, planificar la contratación. Es esencial, porque lo otro que puede pasar es que haya migración masiva de trabajadores a plazo fijo y se conviertan en trabajadores a plazo indeterminado. Entonces, esa es otra circunstancia que puede afrontar una empresa. Recordemos que ya hace 3 años, la SUNAFIL trató de incorporar cerca de 1.270 trabajadores a través de una orden de inspección en una empresa agrícola de la ciudad de Ica. Entonces, se batalló bastante para que el tema sea revertido, se logró revertir, pero no quita la sensación de que los inspectores puedan nuevamente incurrir en esta práctica de fiscalizar y asumir que existen desnaturalizaciones, no obstante, porque ellos siguen aplicando la lógica del régimen general al régimen agrario, cuando el régimen agrario por excelencia es temporal. Pero ellos aún siguen asumiendo de que deben aplicarse estándares de régimen general al régimen agrario. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora, de sensibilizar a los inspectores que vean que el régimen agrario es totalmente dinámico y que no existe un ánimo de fraude cuando las contrataciones son por lapsos de tiempo bastante cortos. Y lo segundo, que ya lo había podido adelantar, es promover la inclusión digital del trabajador agrario. Puede tomar más tiempo del debido,
o de que puede haber planificado un área de selección, pero al final les permite reducir costos, porque primero van a tener dónde ubicar al trabajador agrario. Y segundo, toda su cartera de productos, llámese reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y salud, boletín informativo de seguridad social, boletín informativo de temas previsionales, y cualquier otro documento que de naturaleza laboral se lo pueden hacer llegar por ese canal. Y cuando el inspector les diga, usted no le ha entregado, digamos, la cartilla de seguridad que tiene que estar anexa al contrato, ¿no?, donde diga las áreas y los riesgos asociados al puesto, yo puedo decir, pero si se lo he entregado digitalmente, aquí está el correo, aquí está el acta donde él firmó o donde se envió el correo, y claramente se puede verificar de que el correo de destino pertenece a la persona a la cual yo le tenía que dirigir los documentos. De esa manera la contingencia disminuye, se ahorra el costo de papel, se ahorra el costo de recursos humanos, todo va a estar al alcance de un clic. Entonces, esto es a grosso modo lo que es la contratación o el derecho preferencial en la contratación, haciendo énfasis en lo siguiente. Los contratos a plazo fijo son contratos, existen 10 tipos de contratación a plazo fijo. La 10ª forma de contratación es una fórmula comodín, es decir, si no calza en las 9 modalidades precedentes, la norma da la opción de crear un 10º contrato, que es un contrato innominado, donde el empleador tendrá que acreditar la causa que justifique por qué duró 5, 6, 7, 8, un año o 6 meses un contrato, debidamente justificada, que el hecho sea corroborable para que el contrato sea válido. Y acá es pertinente que las áreas de recursos humanos también sensibilicen a los mandos medios o a algunas áreas ejecutivas, en el sentido de que muchas veces se considera, y he escuchado obviamente en los directorios, cuando refieren que contrata, digamos, a Alfredo o a Carlos o a Juan por 6 meses. Y obviamente el colaborador ejecuta esa orden, pero cuando viene el contrato, el producto, se da cuenta pues que dice 6 meses, pero no dice por qué 6 meses. El encargado o el jefe personal interior dice, es que yo necesito ese recurso humano. Está bien, eso es válido, pero la norma exige que me digas por qué lo necesitas 6 meses. Si no existe causa que justifique por qué lo necesito 6 meses, o por qué lo necesito 3, o por qué lo necesito 5 días, ese contrato está desactualizado. Superado el periodo de prueba, ese trabajador es estable. Y obviamente, un trabajador que es estable, en la práctica no tiene derecho preferencial en la contratación, porque es estable. O sea, él se irá de la empresa si es que incurre en una falta grave. Pero mientras tanto, es un trabajador a plazo indeterminado en la compañía. Espero que esto les haya podido ayudar a mejorar sus flujos en la materia de recursos humanos, especialmente en las empresas agroexportadoras. Y bueno, quedo a las preguntas que ustedes tengan a bien formular o comentar. Alfredo, muchas gracias por tu exposición. Efectivamente, el derecho preferencial en la contratación laboral hoy en día es un tema muy sensible. Estamos tratando nosotros como estudio de poder ayudar a las empresas, especialmente a su área de recursos humanos, en una capacitación o en las inquietudes que tengan, ¿no? Y como parte de nuestra presencia regional en ICA, ya llevamos 15 años brindando este servicio especializado en temas laborales, de comercio exterior, tributario, saneamiento de tierras, recursos hídricos. A raíz de estos 2 temas que son muy, muy importantes, muy interesantes para ustedes, participantes que están aquí, mencionarles que pueden tener acceso de forma gratuita a una reunión sectorial personalizada. Sencillamente en la empresa con nosotros podemos ayudarles a ver casos específicos de su empresa y basta para ello que puedan cursar la solicitud a nuestra directora del área comercial, Ángela Córdoba. Su correo está a pie de firma, o a mi persona, también está mi correo a pie de firma, para poder autorizar que tanto Alfredo y César puedan de repente tener la reunión gratuita, como le digo, y absolver otras inquietudes que ustedes puedan tener surgidas de esta exposición o de lo que en el día a día tienen en sus quehaceres laborales, ¿no? Alfredo,
A raíz de tu exposición hay muchas preguntas también. Una de ellas es puntualmente que si se pierde el derecho preferencial a la contratación si el colaborador abandona el trabajo. Sí, se pierde, pero ahí el empleador tiene que también poner de su parte. O sea, si un trabajador deja el puesto y incurre en abandono de trabajo, perderá el derecho preferencial siempre y cuando yo ejecute el despido. Si la empresa no ejecuta el despido, ese trabajador puede volver a la siguiente campaña y puede plantarse en la puerta y exigirle volver. Cuando el jefe de recursos humanos le diga al inspector de SUNAFIL, pero si él abandonó el puesto, muéstrame la carta de despido. Nosotros vamos a decir, no, pero es que él se fue. Bueno, el despido, hablando en difícil como los abogados, es un hecho recepticio. Es decir, el despido no se presume. El despido se imputa, se prueba y se corrobora. Entonces, en esa línea, si no he entregado la carta de despido y la persona abandonó el trabajo, he perdonado la falta y por lo tanto en la siguiente campaña puede exigir retornar y no vamos a tener ninguna herramienta para impedir su ingreso a la empresa. Correcto. Gracias, Alfredo. Siguiente pregunta. Muchas veces los obreros son contratados para laborar en distintos cultivos para distintas labores. Rotan una semana, están en mandarinas, otra semana están en paltas, luego en espárragos, etc. ¿Cómo aplicaría en este caso la misma línea de cultivo? ¿Cómo? ¿Me podría repetir la pregunta? Porque justo se me ha ido, me hablaba paltas y otros productos. Sí. La pregunta puntualmente dice que los obreros son contratados para laborar en distintos cultivos, para diferentes labores. En una semana están en cultivo de mandarinas, en otra semana están en paltas y luego en espárragos. ¿Cómo aplicaría en este caso la misma línea de cultivo? Ah, ok, ya. Entiendo de que la línea de cultivo, la norma establece que es, que puede ser redundante, es un producto agrícola en específico. No es línea de cultivo, supongamos, que yo produzco mandarinas, y si tienen 20 variedades, esas 20 variedades constituyen una misma línea de cultivo. O sea, la variedad no es una línea de cultivo, lo que es una línea de cultivo es el producto agrícola, que puede tener infinitas variedades. Entonces, eso en el derecho preferente de contratación, por ejemplo, en los casos de microcontratos, es decir, si yo entro a una empresa y estoy más de 2 meses en el rango de un año, digamos, en el área de arándano, y se acabó el trabajo de arándano, y luego retorno, y hay otro cultivo, como puede ser, no sé, paltas, no surte efecto el derecho preferencial frente al cultivo de paltas, solo frente al cultivo de arándanos. Nada más, porque yo he estado solo en esa línea. Entonces, eso en el caso de microcontratación agraria, ¿no? Contratos, reitero, que en un rango de un año hayan superado 2 meses efectivos de prestación de servicios. Eso es básicamente lo que está referido a línea de cultivo. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo demostrar la convocatoria por redes sociales y de boca a boca? ¿Qué hacer si no vienen a tiempo y cuando lo hacen ya no hay cupos? Ya, a ver. Primero, ¿cómo acreditar el tema de redes sociales? Sencillo, incluir en el contrato de trabajo cuál va a ser el canal de comunicación que va a emplear la empresa. Comunicárselo y darles un rango de revisión. Supongamos, en mi experiencia he visto que usualmente hay cultivos que van de octubre a marzo de un año, o sea, la temporada de cosecha. Entonces, si solamente vino a la temporada de cosecha este trabajador y estuvo en un packing de octubre a marzo, en su contrato de trabajo, cuando yo lo contraté por la temporada de procesamiento, el packing, pues le tengo que decir que el empleador establecerá como canal oficial de comunicación la red social. Y pongo, obviamente, mi página web, cuál es mi Facebook oficial, cuál es mi canal de YouTube oficial, y le doy una fecha probable para que él revise. Eso no quita que yo haga la convocatoria. Eso lo que prueba es que le estoy preavisando, como si fuera un despido, es un preaviso al trabajador de decirle, tú en estas fechas revisas estos canales de comunicación, pero ya te estoy alertando.
Luego sale la convocatoria y se termina de conjugar la mejor predisposición que ha tenido la empresa de hacer que la persona reincorpore al trabajo. Es decir, tiene doble candado, doble seguro, para que un inspector no pueda especular diciendo de que la empresa no hizo una convocatoria debida. Va por ese lado el tema de poder acreditar. Correcto. Hay varias preguntas, Alfredo, vamos a tratar de responderlas más que se puedan para no cansar mucho también a la audiencia. Dice, los trabajadores de un periodo anterior que no hayan sido seleccionados por los criterios indicados, ¿se le debe de avisar o no es necesario? Sí se les debe avisar, se les debe informar. Obviamente no lo van a aplicar hacia atrás, pero lo que sí pueden hacer es un memorándum informativo diciéndole, señores, mi compañía A se rige por los siguientes criterios de selección de personal para el ejercicio legítimo del derecho preferente de la contratación. Tiempo de respuesta, antigüedad, pueden ustedes poner la jerarquía, ustedes crean conveniente. Eso sí está asociado a la total discreción del empleador. Pero reitero, evitar, obviamente, incurrir en alguna práctica discriminatoria, que entiendo no son adrede, pero se puede incurrir en una práctica discriminatoria. Por ejemplo, que puede estar muy asociado hoy en día al tema de la conflictividad que hubo en diciembre del año pasado. Podría decir en la interna, entran todos los trabajadores menos sindicalistas. Eso es una causa de discriminación. Eso es una multa, ¿no? Miren, ¿sabes qué? En esa área se debe trabajar muchísimo, no quiero mujeres. No se puede hacer eso. O tomar el criterio de decir, toda mujer que entre en la empresa tiene que decir si está embarazada. Eso está prohibido. Eso está 100% prohibido. O sea, eso no se puede hacer, ni siquiera sugerir. Entonces, hay prácticas, reitero, que muchas veces la operatividad deja atrás la legalidad, pero en ese ánimo de operatividad, sí, a veces se cometen omisiones o errores, que generan multas bastante cuantiosas. Ok. Otra pregunta está relacionada a la modalidad de convocatoria virtual. ¿Se puede convocar a través del Facebook oficial de la empresa o página web de la empresa? Claro que sí. En el contrato pondría la extensión de la página oficial y el Facebook oficial. Lo pondría. Claro que sí. Por supuesto. No habría ningún inconveniente. Correcto. Alfredo, bueno, nos quedamos con algunos pendientes, ya estamos 1 hora y 20 minutos en este webinar. Normalmente nos demoramos 1 hora, pero eran 2 temas muy importantes que tratar. Te agradezco por tu participación y por la interna vamos a resolver las consultas que han quedado pendientes y también los invitamos a que puedan dirigirse directamente a Alfredo, a su correo electrónico que aparece ahí al pie de su foto, para que puedan ustedes directamente también formularle las inquietudes que crean conveniente derivadas de esta exposición. Igualmente a César Alba también y a ambos expositores, agradecerles por su participación hoy día, pero especialmente a toda la audiencia. Muchas gracias por nuevamente confiar en una capacitación especializada que nuestro estudio organiza periódicamente y nos estaremos volviendo a ver en cualquier otra oportunidad previa difusión, como lo estamos haciendo ya en redes sociales, tenemos ya página Facebook también, estamos por los medios que todos ya conocemos y les estaremos haciendo llegar. Nuevamente, gracias a todos por su atención y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenos días.